Por la izquierda, a través de Ver TV Noticias. Hoy nuevamente retomamos este espacio, Eiber Barreto, mi persona, y vamos a tratar un tema, Eiber, que creo que está precisamente en el tapete político, y es el hecho de una convocatoria a una precampaña electoral para las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del 2015, pero ya como que arrancó la carrera, Eiber. Ya parece haber arrancado los esfuerzos por cada uno de los próximos contendores políticos de esos comicios del 2015 para la Asamblea Nacional. Pero vamos a iniciar este programa con unos pocos segundos, escuchando al presidente Chávez, por cierto, quien se pronunciara en su momento acerca de la calidad del sistema electoral venezolano y lo que en el exterior se estaba proyectando a propósito del manejo tan minuciosamente cuadrado de cada uno de los componentes del sistema electoral con todas sus auditorías. Vamos a escuchar al propio presidente Chávez. Vamos a verlo. El venezolano Hugo Chávez agradeció los comentarios del expresidente estadounidense Jimmy Carter sobre el sistema electoral en la nación suramericana. Le he agradecido a nombre de toda Venezuela, le dije de toda Venezuela, porque es una gran verdad lo que él ha dicho. Carter, como dice Fidel, es un hombre de honor. Fidel lo califica así. Es un hombre de honor. Y él ha dicho una verdad, porque lo ha constatado. El sistema electoral venezolano es, nosotros decimos, uno de los mejores del mundo. Él ha dicho el mejor del mundo. Y uno de los peores, el de Estados Unidos. Vemos imágenes del 20 de septiembre del 2012 en donde el presidente Chávez hablaba sobre las referencias que se habían hecho del Centro Carter en función del sistema electoral venezolano. Es importante, Eiber, que aquí hagamos una diferenciación. Lo que expresa el presidente Chávez y lo que expresa el Centro Carter es fundamentalmente que el sistema electoral venezolano es un sistema electoral que está blindado, que incluso el mismo presidente Chávez lo comenta. Bueno, el Centro Carter habla de que es el mejor del mundo. Nosotros modestamente tratamos de pensar y hablar de que es uno de los mejores del mundo. Estamos hablando, una cosa es el sistema electoral y otro es el proceso electoral. Pero además también los elementos que componen y subyacen al diseño de la arquitectura del sistema electoral son otros elementos que son importantes y que están en este momento en debate, Eiber. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en algunos aspectos, Nigmer, del sistema electoral, como el hecho de que cada jornada electoral que se ha celebrado en Venezuela en estos últimos 15 años ha contado con alrededor de 18 auditorías que se distribuyen antes, durante y después de cada comicio. Ha sido un sistema electoral que ha superado la prueba ya de 19 jornadas electorales que se han celebrado en estos 15 años y por eso hemos tenido en promedio algo así como una jornada electoral y media por año, más o menos en promedio si lo sacamos. Vamos a ver, a propósito del sistema electoral, lo más reciente que ha ocurrido, y es que el día de hoy la Asamblea Nacional, allí tanto las fuerzas partidarias del gobierno como las fuerzas de la oposición, por fin llegaron a un acuerdo para la designación de los miembros del comité de postulaciones provenientes de la sociedad civil, quienes son los que van a revisar los currículum y van a designar los próximos rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos la noticia, Asamblea Nacional aprobó designación del comité de postulaciones electorales. Así que esto le abre el paso a Nigmer, por fin. ¿Será que vamos a tener al menos 3 nuevos rectores? Porque hay 3 que tienen los lapsos vencidos, no necesariamente va a ser la sustitución de todos. Tenemos un retraso en este momento de casi un año o un año en cuanto a la necesidad de la reelección o reselección de alguno de los miembros de la directiva del Consejo Nacional Electoral y del Poder Electoral. Recordemos que son 5 miembros. De estos 5 miembros, unos son designados por la Asamblea Nacional directamente y otros son postulados por este comité de postulaciones que viene fundamentado tanto por universidades como por asociaciones comunales y por organizaciones sociales. En ese sentido es importante dar cuenta de que hoy se logró casi un consenso, y digo casi un consenso porque creo que solamente una organización, Venezuela de la oposición se abstuvo, pero hubo la posibilidad de que el diálogo a lo interno de la Asamblea Nacional pudiese llegar a conciliar los nombres de los miembros del comité de postulaciones.
Esto es un anticipo interesante, a pesar de que se había dicho que ya podía lanzarse el asunto al Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo establece la Constitución, cuando la Asamblea Nacional no logra los 2/3 para poder definir tanto el Comité de Postulaciones como los miembros del Consejo Nacional Electoral, entonces es el Tribunal Supremo de Justicia como la última carta a jugar de manera constitucional para escoger a los miembros. Y es muy importante la designación de este comité de postulaciones por fin, es decir, las personas que van a revisar, van a evaluar a quienes se postulen para el poder electoral. Es muy importante haber dado este paso, sobre todo de cara a el posible adelanto de las elecciones parlamentarias en el año 2015. Vamos a ver una noticia de Panorama. La noticia de Panorama, que es quien lo difunde, lo hizo público el pasado domingo 5 de octubre y lo tituló "Madrugonazo electoral alistan entre marzo y julio". La contienda electoral para la Asamblea Nacional estaba prevista inicialmente para noviembre del 2015. Sin embargo, el diputado de Primero Justicia, Tomás Guanipa, además de otros voceros de la oposición, según informa Panorama en este reportaje, han alertado acerca de las posibles intenciones del sector gubernamental de adelantar las elecciones. Sobre esto, pues podríamos pensar en cuáles habrán sido algunas de las causas, si de verdad existe ese posible escenario de adelanto de elecciones. Mira, si este escenario que anuncia Panorama como parte de una investigación que hace la periodista que genera esta nota para este medio de comunicación, podemos tener algunos elementos precedentes importantes en relación al hecho de que cuando se generan adelanto de elecciones, porque habría unos meses de adelanto en lo que se proyecta que iba a ser una elección entre noviembre y diciembre del 2015, a el hecho de poderla colocar entre mayo y julio del año 2015, tiene varias connotaciones en ese sentido. Una primera es el hecho de que pueda estar respondiendo a una proyección en relación con las matrices de opinión favorables o desfavorables a la oposición o al gobierno. La gente de oposición dice que esto le beneficia al gobierno porque en un declive en cuanto a la popularidad del gobierno podrían atajarlo o por lo menos reducir el impacto de este declive y poder preservar la mayoría en las elecciones según la definición de las circunscripciones que se hagan, en donde la cantidad de personas, dependiendo del espacio territorial, pudiese favorecer, como favoreció en las últimas elecciones, al gobierno y al partido de gobierno y al Gran Polo Patriótico, al PSUV y al Gran Polo Patriótico. Otro elemento que podría introducirse en este sentido es que la oposición podría estar también contenta por esta decisión. Y podría estar contenta, Eiber, porque al final la polarización se fortalece. Las próximas elecciones tendrían que ser entre la MUD y el Gran Polo Patriótico, porque aún a pesar de que existen en este momento 166 partidos esperando por su legalización en el Consejo Nacional Electoral, si tú adelantas el proceso electoral, seguramente estas 166 organizaciones tendrían que esperar a un próximo proceso electoral para terminar de ser legalizadas por el Consejo Nacional Electoral. Y estas organizaciones, estas 166 organizaciones que están solicitando a nivel local y nacional ser legalizadas, evidentemente que están solicitando ser partido político porque no están, o por lo menos no se enmarcan claramente dentro de la polarización, porque si no fuesen organizaciones parte de estos partidos políticos. Y eso es el resultado y expresión de la actual crisis de representación política que estamos viendo, que se agudiza tanto en el bloque gubernamental como en el bloque opositor. Cuando nos referimos a la crisis de representación, lo que estamos queriendo decir es la dificultad para que el representado se sienta legítimamente identificado con quien lo representa. Es decir, las bases, tanto de la oposición como del chavismo, cada vez se sienten menos representadas en sus dirigentes. Esta crisis de representación es la que está dando como resultado estas más de 160 solicitudes de partidos políticos repartidos tanto en partidarios del proceso bolivariano como partidarios de la oposición, que están intentando lograr ser incluidos como nuevas fuerzas políticas contendoras. Por eso Nigmer comentaba que este adelanto de elecciones pues va a favorecer tanto a las fuerzas actualmente constituidas del chavismo como de la oposición, porque de esta
esta manera frenarían, al adelantar las elecciones, frenarían la posibilidad de que tuvieran el suficiente tiempo estas nuevas organizaciones para legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, pero el presidente Maduro está absolutamente convencido de que arrasarían en un próximo evento electoral del 2015. Si vemos el titular de la próxima nota en Aporrea, vemos que el presidente Maduro nos dice que en el 2015 hay que dar una lección a los que han intentado sabotear la economía. Y esto en referencia explícita a lo que es la convocatoria al próximo proceso electoral, en donde él piensa que la lección que debe darle el pueblo a aquellos que han generado un saboteo económico es la posibilidad de que el PSUV y el proceso revolucionario obtenga la mayoría, y anticipa que efectivamente obtendrán la mayoría, y además anuncia la necesidad de que empiece a generarse el proceso de pre-campaña. No utiliza esta categoría, pero podemos ajustarnos a ella. Un proceso de pre-campaña en donde además también ha anunciado que el Partido Socialista Unido de Venezuela estaría convocando a que el 50% de los candidatos a la Asamblea Nacional fuesen jóvenes menores de 30 años y que además tuviesen la absoluta voluntad y compromiso con el proceso revolucionario. Por eso es que estamos hablando acerca del adelanto, no nada más de las elecciones, de los comicios para las parlamentarias del año 2015, sino que en consecuencia también se ha venido adelantando este periodo de pre-campaña con esos anuncios del presidente Nicolás Maduro que acabas de hacer referencia, Nímer, pero además junto con otros anuncios, vamos a verlo en pantalla, que también líderes de la oposición, como Enrique Capriles, han pues hecho manifiesto. Ahí vemos un titular del Universal: Capriles hace llamado a enfocarse en parlamentarias de 2015. Y esto además también a propósito de la iniciativa de recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente que está llevando adelante Voluntad Popular junto con María Corina Machado y Antonio Ledesma. Es decir, ya está en disputa, sobre todo por la crisis que está agudizándose en el país, la crisis económica, la crisis política, aunado a la crisis de representación a la cual hacía referencia anteriormente. Todo esto está abonando el terreno para intentar los actores políticos dar un paso adelante rápidamente para llegar a esos comicios y poder definir quién va a obtener la mayoría en el mayor cuerpo legislativo nacional. Al final, pareciera que el interés entre las fuerzas políticas es debatir nuevamente la diatriba de la situación política del país a través de los procesos, del próximo proceso electoral a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tesis contrapuestas en relación al hecho de la posibilidad del adelanto de las elecciones también hablan de una posible suspensión de las elecciones. Esta tesis no ha cobrado absolutamente ninguna fuerza, sin embargo, se ha manejado en corridillos políticos el hecho de que pueda pensarse que no haya elecciones. Esto más es una posición de la oposición que del gobierno en relación al hecho de advertir que quizás el gobierno no tenga ningún interés en desarrollar estas elecciones porque podría generar un resultado adverso a lo que es la situación actual del gobierno del presidente Maduro. En todo caso, hay otros actores que también se activan, Eiber. Claudio Fermín incluso también correcto. está apostando por centrar la atención en las elecciones. Elecciones parlamentarias del 2015 deben ser el centro de atención, dice Claudio Fermín. Bueno, como estamos viendo, están cada vez más ocupados los actores políticos en unos comicios que inicialmente iba a ser para noviembre de 2015, que en otras circunstancias no habrían razones para estar jugando posición adelantada con un transcurso, con un lapso de año y medio, ¿no? En otras oportunidades la precampaña arranca pues a veces en el mismo mes de enero del año cuando se van a realizar los comicios, pero en vista de la crisis política económica y de la crisis de representación tanto de las fuerzas del chavismo como de la oposición, pues todos están tratando de jugar la posición adelantada más rápidamente. Lo que sí no hay duda es que esta movilización, más allá de que se adelante o no las elecciones, esta movilización de los actores políticos a convocar a la población venezolana a que se aboque a las elecciones parlamentarias también pareciera ser un elemento que permite tratar de generar por parte de la oposición expectativas en relación al hecho de que al fin va a poder ganar la oposición alguna elección y que esto va a incidir directamente en el cambio y el giro político que ellos están convocando, al punto que están convocando estas elecciones parlamentarias para poder adelantar algunas elecciones o activar algunos mecanismos constitucionales. Y por otra parte, el gobierno del presidente Maduro juega a la posibilidad de convocar a la movilización de su maquinaria y de su articulación política hacia estas elecciones
con el fin, Eiber, de recalentar nuevamente la calle, de reactivar su aparato y de poder generar entonces esa polarización de la cual siempre se ha visto beneficiada en los años del presidente Chávez y que en los años del presidente Maduro, en las últimas elecciones municipales también le dio fruto, pero le dio fruto con base en una medida económica muy puntual que fue el DACAzo, que pareciera que para estas próximas elecciones ya no es tan útil, pero seguramente las próximas medidas se tendrán que centrar también en lo económico para ver si se anima a un sector de la población venezolana que pareciera desanimada dentro del chavismo de seguir apoyando el proceso desde el punto de vista electoral. Sí, por eso es que estamos viendo que, y lo vamos a ver en pantalla, el propio presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dice: la Asamblea Nacional no se utilizará para derrocar el gobierno en 2015. Y esto tiene que ver con lo que anteriormente tú comentabas acerca de los propósitos de algunos dirigentes de oposición que ya han manifestado, han expresado de diferentes maneras la intención de lograr mayoría parlamentaria para, a través de ese cuerpo legislativo, pues lograr asestar un golpe al Poder Ejecutivo, en este caso al presidente de la República. Lo cierto es que, independientemente de si se adelantan o no los comicios para la Asamblea Nacional para los meses de marzo, abril, o si igualmente continúan para el mes de noviembre del 2015, hay unos aspectos en los cuales hay que comenzar otra vez a insistir para perfeccionar ya no el sistema, como bien decías, Nigmer, sino los procesos electorales en Venezuela. Y en primer lugar es poder aplicar completamente, dar fiel cumplimiento a nuestras leyes en cuanto a la utilización de los recursos del Estado para el financiamiento de la propaganda y del proselitismo político, como tan abiertamente lo hemos visto en los comicios en nuestro país, tanto por gobernadores, alcaldes, ministros, tanto del chavismo en unos casos como de la oposición. Ese es uno de los aspectos que es muy importante comenzar a hacer el llamado, y estamos aprovechando desde nuestro programa Por la Izquierda para comenzar a revitalizar esa discusión entre todos nosotros para poder pedirle al Consejo Nacional Electoral que comience a aplicar los reglamentos y le dé fiel cumplimiento. El otro elemento, Eiber, que está presente es lo que establece la Constitución en el artículo 67, si más no me equivoco, en relación con el hecho de que cada partido político debe, para optar a participar en procesos electorales, generar procesos internos democráticos para la elección de sus candidatos. Este artículo ha sido burlado permanentemente por todas las organizaciones políticas del país. Y digo todas porque aun cuando algunas han sido un poco más democráticas o han tratado de disimularlo más, como ha sido el PSUV y los partidos del Gran Polo Patriótico, más que la oposición, sin embargo, se genera una gran confusión porque este artículo no tiene una reglamentación adecuada en función de la posibilidad de ser registrado y normado por el Consejo Nacional Electoral. Eiber, al punto incluso que los procesos internos de los partidos políticos se consideran actos privados, están privatizados, cuando en la Constitución, por el contrario, se habla que es un elemento importante dentro de la articulación de todo el sistema y todo el proceso electoral, y es el nicho inicial del proceso electoral en nuestro país. Es por eso que es fundamental y es importante que, primero, en el caso de la oposición, no hay elecciones internas en los partidos, sino que hacen unas elecciones entre partidos, ¿no? Que son esas elecciones a través de las cuales, por ejemplo, la última decidieron a los candidatos a alcaldes, a presidentes, pero fue entre los partidos y no interpartido. En el caso del Gran Polo Patriótico, el PSUV hace un proceso, pero con un fraccionamiento y con una técnica que permite que al final la mayoría sean cooptados y no elegidos por la base de manera directa, tal como lo establece la Constitución en su artículo 67. Pero además, después cuando negocia con el resto de los partidos del Gran Polo Patriótico, al final se ponen y se quitan según la negociación de unas cúpulas escogidas fundamentalmente por el PSUV y negociadas con cuotas pobres cuotas con los otros partidos políticos, y al final los candidatos no son los que originariamente podrían ser electos por todas las bases de las diversas organizaciones del Gran Polo Patriótico. Ahí hay entonces también una desvirtuación de la participación democrática que establece la Constitución de Venezuela. Y eso es lo que ayuda a entender el gran descontento que se ha venido pronunciando durante este último año y medio de los seguidores de cada uno de los partidos de oposición, como en los seguidores de cada uno de los partidos que conviven apoyando al gobierno bolivariano, precisamente por la desconexión que produce el no seguir
con el principio constitucional de la democracia participativa y protagónica consagrada en ese artículo 67, que prescribe que a lo interno de los partidos deben escogerse a través de métodos democráticos tanto sus abanderados para los comicios en los cuales va a concursar cualquier tolda política, como igualmente su directiva. Pero bueno, estamos llegando al final. Por último, Eiber, no creo que debamos dejar de lado el hecho de que también es muy importante la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral reglamente las precampañas. Aquí el bochinche se ha generado a tal punto que ahora las precampañas son más largas y las campañas electorales cada vez son más cortas, porque al final, como no están normadas las precampañas, entonces el libertinaje que se genera en cuanto al manejo de recursos y en cuanto a la utilización de los recursos del Estado por parte de la oposición, que también es Estado porque tienen gobernaciones y tienen las alcaldías, como del mismo gobierno, desvirtúa realmente al final lo que está establecido como norma de campaña dentro de esa corto periodo formal de campaña, que al final termina siendo poco incidente en relación con un año de pre-campaña que ya está siendo convocado por parte de los diversos actores políticos, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Nuestra convocatoria es para este próximo jueves, donde nos encontraremos nuevamente por Ver TV Noticias en Por la Izquierda. Por la Izquierda nos vemos entonces el jueves.